Ave María Purísima. Bueno, yo soy el padre Giovanni Arbeláez, misionero en Rusia, en Kazán. Hoy, 28 de septiembre del año 2024, leemos en el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el misterio de la cruz, que sigue permaneciendo oculto a muchísimas personas, incluso dentro de los mismos ámbitos cristianos. ¿Cuántas sectas predican un Cristo sin cruz, sin sufrimiento, sin dolor, sin arrepentimiento, sin conversión? ¿Cuántas veces nosotros queremos y quisiéramos ocultar el misterio y el escándalo de la cruz? Porque la cruz es siempre un misterio que encierra un entrelazado de dos voluntades. La voluntad de Dios Padre, que quiere salvar al hombre, y la voluntad de Dios hombre, que se entrega libremente para restaurar la desobediencia de nuestros primeros padres con un acto de suma obediencia por amor. Pero además, este misterio encierra otro más grande aún, que es el misterio del mal en el mundo y en el hombre, agregando que en la cruz está la única respuesta a ese mal y la clave maestra que nos conduce hacia la salvación. Todo mal, como es evidente para cada uno de nosotros, produce un dolor y con ese dolor un sufrimiento. Pensemos a las terribles consecuencias de la enfermedad, del cáncer en el cuerpo humano, incluso en los niños, o el dolor y destrucción que produce la guerra, o las muertes y el sufrimiento que producen los desastres naturales. Y ni que hablar del mal que produce el pecado en la vida personal y en el daño tan terrible que producen las personas que nos rodean. Pensemos en el daño tan profundo que produce el divorcio en los hijos, o el daño que produce la infidelidad en el matrimonio y en la vida de estas personas. El misterio entonces se encuentra en que ese mal físico, natural o moral, está encerrado el misterio de nuestro arrepentimiento y salvación. Es que en el mal nosotros experimentamos que necesitamos de un Salvador, que sin ese Salvador nosotros no podemos vencer el pecado. Sin ese Salvador nosotros no podemos perdonar a quien nos hace del mal. Sin ese Salvador no podemos alcanzar una vida después de la muerte. Sin ese Salvador nunca jamás la creación entera se restaurará. Pero además hay algo más grandioso en este misterio. Es que Cristo también hace sí que nuestros sufrimientos, unidos al sacrificio de la cruz que se actualiza en cada Santa Misa, tenga un valor redentor. Nuestros dolores se convierten en instrumentos de salvación personal y de salvación para el mundo entero. Qué gran misterio, donde se manifiesta también la infinita sabiduría de Dios, que ha incluido el mal dentro de la providencia divina. De este modo lo expresaba magníficamente San Juan Pablo II. La grandeza y dignidad del hombre está en ser hijo de Dios y estar llamado a vivir en íntima unión con Cristo.
esa participación en su vida lleva consigo el compartir su dolor. El más inocente de los hombres, el Dios hecho hombre, fue el gran sufriente que cargó sobre sí con el peso de nuestras faltas y de nuestros pecados. Cuando Él anuncia a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser crucificado y resucitar al tercer día, advierte a la vez que si alguno quiere ir en pos de Él, ha de negarse a sí mismo, tomar su cruz de cada día y seguirle. Existe, pues, dice el Papa, una íntima relación entre la cruz de Jesús, símbolo del dolor supremo y precio de nuestra verdadera libertad, y nuestros dolores, sufrimientos, aflicciones, penas y tormentos que pueden pesar sobre nuestras almas o echar raíces en nuestros cuerpos. El sufrimiento se transforma y sublima cuando se es consciente de la cercanía y solidaridad de Dios en esos momentos. Esa es la certeza que da la paz interior y la alegría espiritual propias del hombre que sufre generosamente y ofrece su dolor como hostia viva, consagrada y agradable a Dios. El que sufre con esos sentimientos no es una carga para los demás, sino que contribuye a la salvación de todos con su sufrimiento. No, San Juan Pablo II. Pidamos pues, queridos hermanos, por intercesión de María Santísima, la gracia de entender este gran misterio y ver el mal en nuestras vidas como instrumentos de Dios para nuestra salvación y la salvación del mundo entero. Ave María Purísima, sin pecado concebida.